Estoy en una especie de taller, es como una carpintería. Veo como hay un montón de herramientas, hay muchísimo acerrín también que está almacenado como si lo estuviera juntando. Hay sacos también y escucho que está trabajando, ¿Qué línea de pero tiempo es? es 1802. ¿Después de Cristo? Sí, Muy bien. ¿Qué observas? Continúa, por favor. lo veo trabajando, está haciendo, son como muchos caballitos de madera y los está tallando. Se ve como lleva muchísimos, inclusive sus manos se ven un poco agrietadas y como si tuviera manchitas de sangre. Está buscando hacer una gran cantidad de ellos. Se ve como a un lado ya hay muchos que están como si estuvieran formaditos. Son casi todos iguales. Busca Sí, que se vean lo más parecido posibles. Y el acerrín que se va acumulando lo junta y lo mete en sacos. Explica la luz que esos sacos también los ocupa. Ahora la línea está avanzando. sí. Estábamos inicialmente en una especie de taller. Es una casa y está el tallercito. Y ahora veo cómo lleva todos esos caballos y está hacia una especie de pueblo. ¿Dónde Pasa los por un vende? pozo. No, no los vende. ¿Qué es lo que hace con ellos? Verifica. Hay un pozo. Está como si fueran ladrillos, fueran muchas piedras formadas. Y se sienta ahí y empieza a cantar. Cuando canta, veo cómo empiezan a salir los niños de las casas y se acercan con él. Salen también mujeres y hombres mayores. Pero es como muy querido. Todos reconocen que es él cuando está silbando. Es hombre también en esta línea. Ok. Observo cómo una vez que se juntan los niños, se sientan en el piso. Es muy verde, hay muchos árboles y hay muchas plantas y ¿Qué demás. lugar es ese? Estoy en México. Sí. Observo cómo cuando se sientan los niños, él está cantando, está sobre todo silbando, casi no dice palabras, pero silba mucho. Cuando termina, empieza a contarles como un cuento y empieza a sacar primero un caballo de uno de esos como costales. Les empieza a contar un cuento sobre un caballo que era sumamente libre, y que así como era libre, debemos de sentirnos nosotros, le dice. A los niños les empieza a regalar primero los caballos y las niñas empiezan a ponerse un poco tristes porque piensan que no les va a dar nada, pero también les da a ellas. Después los niños empiezan a jugar y les dice que les enseñen a sus caballos cómo es ser libre y los manda a jugar y empiezan a jugar alrededor de ese pocito donde están. Después las personas se empiezan a acercar y él pregunta que como preguntando cómo está todo. Les empieza a hacer señas sobre la parte trasera y se ve como hay una especie de sembradío. Se ve maíz y se ve como si fueran lechugas, pero son más pequeñas. Y uno de los hombres le empieza a decir que no han podido regarlas. Explica que el agua del pozo está ahora muy abajo y que no pueden regarlas. Entonces se empiezan a preocupar. No es un líder como tal, pero la gente lo sigue mucho y le pide muchos consejos. Es Mm. adulto, pero ¿Tiene es familia? soltero. No, está solo. Ok. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 48 años. Ok. Avanza la línea de tiempo y dime qué sucede con Juan Manuel en esa línea de tiempo, por favor. Sí, observo cómo sigue tallando cosas, pero talla una figura relevante al cuento que va a contar. Me explica la luz cómo va a ese lugar constantemente, pero busca siempre que los niños tengan un juguete y se esfuerza mucho para terminar, para que sea la cantidad correcta, para que ninguno se quede sin uno. Pero ese desgaste genera un daño en sus manos. Están como muy cuarteadas, como si estuvieran secas
y se ven también manchadas de sangre, con muchas cortadas. ¿Por qué se enfoca Explica, tanto en los niños? me explica la luz cómo inicialmente en esta línea de tiempo él tenía dos hijos. Me explica ¿Qué cómo sucedió? previo a llegar a este lugar hubo una especie de pueblito que está no muy lejos de aquí y explica cómo estaba casado, sin embargo, cuando su esposa tiene a su bebé, al último bebé, ella muere. Los dos niños quedan a su cuidado, pero estaban siempre tristes por la incomodidad del espacio. Entonces él se da cuenta que cuando empieza a tallar madera, queda una especie de bultito que es mucho más manipulable, que es como el aserrín. Para él es una Sí, especie de paja, pero no tan flexible, no tan manejable, pero funciona como para acoginar. Cuando le coloca las telas suficientes, esto lo hace más cómodo. Pero después parece una hermana de su esposa, empieza a decir que no es bueno que unos niños estén solamente con un padre, que no es correcto y que no va a enseñarles lo que deben aprender, que los hombres no sirven para la crianza, que solamente sirven para ser una especie de aportador. se los lleva. Sí, se los lleva, pero todas las personas que están cercanas a él están de acuerdo en que se los lleve. Inicialmente viven muy cerca de su familia, de la familia de quien era su esposa y de él, pero cuando pasa esto, el estar ahí lo hace deprimirse mucho. ¿Por qué no podía verlos? Sí los veía, pero ya la convivencia no era la misma. Se ve como la tía comienza a decirles que tienen que tener más modales y ser como más disciplinados. Él dejaba que jugaran a lo que quisieran y que se ensuciaran cuanto quisieran. Dejaba que inclusive brincaran en estos sacos como de acerrín y que hicieran todo tipo de travesuras, pero esto hizo que la tía pensara que no era correcto. Inclusive muchas veces le dice que no son niños salvajes y que los niños con modales tienen que estar de alguna forma disciplinados. Él les dice que son Sí, niños que deben de vivir libres, porque así es como hay que vivir, libres, que si quisiera que estuvieran disciplinados estarían encerrados en cualquier otro lugar. O para que estuvieran disciplinados van a tener tiempo cuando ya no estén, haciendo referencia a que cuando uno muere está encerrado. claro, muy bien. Y Entonces, se termina alejándose. sí, cuando pasa toda esta situación y él empieza a deprimirse muchísimo porque lo separan de sus hijos, toda la familia está de acuerdo a que ahora los tenga su tía, la hermana de su esposa. Esta mujer no tuvo hijos, entonces los toma como si fueran suyos y comienzan a alejarlo cada vez más. Después él siente que ya no tiene que estar ahí y decide irse. Cuando llega a donde inicia el momento específico donde llegamos, le ofrecen como este lugar y él se da cuenta que puede arreglarlo, porque primero era una especie de, como una cabañita, pero estaba muy descuidada y estaba llena de hoyos. Entonces él empieza a arreglarla. Se Lo ve como condiciona. inclusive, sí, inclusive hace una especie de cuartito en donde es su taller. Se ve cómo consigue la madera, cómo le gusta también toda la parte de las texturas y le gusta mucho el olor. Después, cuando se acerca, él siempre silbaba. Entonces, toda la gente sabe que ya llegó porque silba, pero lo reciben muy bien. Primero empieza a contarle historias a uno de los niños que se parece mucho a su hijo y después este comienza a juntar a más niños y es como todos los que están ahí se acercan a él y es cuando comienza a llevarles regalos. Él dice que lo que no puede darles a sus hijos será entregado a los otros niños, esperando que en algún punto sus hijos también vayan a escuchar sus cuentos. Ok. Posterior a eso, ¿qué es lo que sucede? Observa la luz que avanza la línea de tiempo. Uno, dos, tres. Está avanzando la línea, se observa cómo él vive completamente solo. Hay mujeres que se acercan a él y que quieren entablar una relación, pero él las aleja y les dice que no necesita.
ningún tipo de compañía. Se ve también como hay momentos en donde se sienta, está bebiendo de una botella y solamente observa y escucha. Me dice la luz que este acto es un acto muy repetitivo, ya que disfruta solamente del escuchar y observar, le permite conocer, le permite entender qué es lo que quiere hacer. Avanza la línea en este momento. Sí, Se observa cómo sigue haciendo juguetes para ellos, pero ahora hace una especie de, se ve como es como una pequeña torre y tiene una punta, no es un trompo, pero es muy parecido. Y se ve cómo la lleva y comienza a decirles que no tiene una historia para ese juguete, que si le pueden ayudar. Y los niños empiezan a decir un montón de ideas. Así como las van diciendo, él comienza a formar un cuento con lo que está aportando cada niño. Y finalmente se empieza a reír porque el cuento no tiene ningún tipo de sentido. Cuando claro. voltea se da... Disculpa. No, continúa, está bien. Cuando voltea se da cuenta que está llegando la tía, la que se llevó a sus hijos, y lleva una canasta y lleva como una especie de quesos. Los está vendiendo. Cuando lo ve se impresiona un poco porque no sabía que estaba tan cerca, pensó que se había ido mucho más lejos. Y él la ve y la saluda muy cordialmente, pero ella va sola. Entonces le empieza a decir que está haciendo ahí. Él le explica que vive ahí y le pregunta también, inicialmente no le pregunta por los niños, le pregunta cómo está ella. Sabe que si pregunta directamente por los niños va a poner una defensa y se va a ir. Entonces le dice que está bien, pero que tiene que conseguir como comida y cambiar esos quesos. Le empieza a decir que la va a ayudar y le dice que le dé la canasta. Cuando se la da, comienzan a caminar y le dice que si todo está bien. Insiste mucho en preguntarle si todo está bien. Sí, ¿qué es lo que Cuando le responde? ella, cuando ella responde, le dice que uno de los niños se enfermó y que necesita llevarlo urgentemente a que alguien lo revise. Le explica que hay una especie de, como un huesero, como Claro, alguien que soba y que le dijo que él puede ayudarlo, pero que necesita que le den suficiente dinero. Entonces él va a su casa y empieza a juntar el dinero que tenía porque también se dedicaba como a hacer reparaciones y demás. Y se lo da, le dice que lo deje acompañarla y le dice que no, que ya con eso está aportando suficiente, pero que los niños no lo quieren ver. Él dice que aunque no quieran, deben entender que es su papá y que necesita verlo. Finalmente ella accede, pero él ya está al borde de las lágrimas de la frustración. Se ve cómo ahora la línea está avanzando. sí, Llevan al niño con es tal curandero. cual como, ajá, como un curandero. No tiene simbología más que solo una especie de altarcito. Está ahí, está la casita en donde viven y en donde cura es en la parte trasera y atrás hay una ventana muy grande donde se ve hacia afuera. Ahí es en donde están. Entonces le piden que se quede afuera. Cuando él da la vuelta, ve la ventana y se queda ahí y ve cómo comienzan a sobar a su hijo. El Sí, niño no se enfermó, tuvo una caída. Esta caída generó una lesión en la pierna, pero al no ser tratada empezó a tener una deformación. Se ve como hay una bola muy, muy grande en la rodilla derecha y esto empezó a hincharse. Se ve muy feo y muy grande. Inclusive es como si el hueso comenzara a desviarse. Entonces, este señor comienza a sobarlo, pero lo lastima muchísimo y el niño empieza a gritar mucho. Esto hace que él se enfade y entra directamente por la ventana y empuja al señor y le dice que si no se da cuenta que lo está lastimando. A este punto la tía lo detiene, lo jala hacia atrás y le dice que él sabe lo que está haciendo. El niño solamente está llorando y le dice que no soporta el dolor. Le pregunta qué le pasó y la tía le dice que no sabe, que solo se enfermó.
Después el niño dice la verdad y le dice que estaba jugando y que la tía le pidió que le ayudara a llevar unas cosas, pero era demasiado el peso. Entonces el niño cae y se ve como la rodilla se dobla completamente hacia el otro lado. Y la tía lo que hace es que empieza a jalar como intentando acomodarla, pero solo lastima. Claro, todo lo Por eso el contrario. niño, sí, por eso el niño ya no puede ni siquiera moverla. Hay un tumor en ese espacio. A partir de la lesión que tuvo. Sí, Ok. la línea de tiempo está avanzando ahora y él está completamente destrozado. El ver el dolor de su hijo le genera mucho dolor también. Y más porque lo siguen llevando con este hombre que solo lo lastima más. La línea está avanzando ahora. ¿Y en esas visitas hacia el curandero tiene algún tipo de resultado positivo? ¿O es todo lo contrario? No, no, ningún resultado positivo, es solo negativo. Se observa cómo sigue lastimándolo y la bola que se estaba haciendo en su rodilla se vuelve más y más grande. Llega un punto en el que el niño se ve completamente delgadito, como si no comiera. De hecho, la piel se le ve muy pegada al hueso, pero es porque ni siquiera quiere comer. El dolor es muy, muy, muy grande, muy elevado. Claro, afectó completamente su vida. Sí, es peor para él también porque la tía no deja que el padre regrese con los niños y tampoco los deja verlos. Solamente le dice cuándo van a ir para que lleve más dinero. Ok. A este punto tampoco ha ido a contar ni cuentos ni nada y comienza a aislarse. Entonces la gente empieza a preguntar por él, pero él está súper preocupado y demasiado estresado por no tener una solución. Se ve como más adelante la línea avanza ahora, el niño desencarna. Cuando el ¿Qué, niño muere, qué afectación tiene el padre ante todo esto? es un golpe demasiado fuerte, se observa como hay una sensación de impotencia, comienza a gritar y hay un punto en el que se agarra la cabeza y la tira hacia atrás y está completamente destrozado. Explica que todo el tiempo ha sido perdido, todo el tiempo que no estuvo con sus hijos. Se culpa también. Dice que si hubiera sido un mejor padre, ni siquiera se los habrían quitado. Y que si hubiera sido un mejor esposo, su mujer no habría muerto. Se Avanza la está línea de tiempo responsabilizando de todo. hasta el punto en que desencarne. ¿Cómo lo hace? Uno, dos, tres. Avanza la línea, se observa cómo han pasado algunos años. No se ve de una edad demasiado avanzada. Han pasado solo 10 años, pero todo su cuerpo está sumamente débil. Está en su taller y sigue intentando tallar un pequeño barquito. Lo talla, pero sus manos ya están demasiado lastimadas. En este punto se voltea, deja el barquito a un lado y es como si estuviera delirando, como si no hubiera comido nada en días y comienza a tener un tipo de alucinación. Se observa cómo se acuesta ahora y empieza a ver el techo. Y sigue hablando, está hablando solo, está hablándole a Dios. ¿Hay demencia o está rogando simplemente? Está haciendo una especie de oración. Le está diciendo que él ya no puede más y que sabe que todo lo que ha sucedido ha sido una especie de batalla que en algún punto él pensó que podía, pero que ya no puede. Que si tiene un poco de misericordia es momento de recogerlo, ¿Quién llega porque allí? ella no quiere estar ahí. Está alucinando, pasa mucho tiempo, se queda dormido. Se está haciendo de noche y cuando abre los ojos está escuchando un ruido afuera. Piensa que es un animal. En el momento, Sale y disculpa, está... en el momento en que él empieza a rogar, ¿llega alguna entidad? Hay una nave arriba. Está escuchando todo. Está arriba, pero no hace un contacto directo. Están esperando el Pero momento sí más hay cumbre. seguimiento. Sí. Se observa como cuando ya es de noche él sale porque escucha ruidos y se ve una especie de luz al fondo. Cuando él empieza a caminar, se ve como sus pasos son muy lentos y está muy lastimado, como si todo su cuerpo estuviera en un proceso degenerativo muy, muy elevado.
Cuando sale y se acerca un poco más, ve la cara de su esposa y ve todo el cuerpo iluminado, pero es tecnología. Es un reptil usando tecnología, no es Ok. ella. Se observa cómo él comienza a llorar y cae hincado. Y ella le dice que es momento de irse, que lo están esperando, que si está listo ya se pueden ir. Y él le dice que sí, que ya está listo. Entonces empieza a avanzar. No se da cuenta, pero lo está guiando justo hacia el pozo. Y él sigue avanzando. O sea, lo está orientando Finalmente, a quitarse sí, la vida. Ok. finalmente él cae en el pozo. Y ahí es donde muere. Ok. Son las mismas entidades quien recogen su aspecto físico. Corresponden las mismas entidades. En el momento en que lo recogen, él tiene conciencia de lo que está pasando. No, no tiene conciencia. Ok. Muy bien, vamos a revisar algunos puntos. Nos orienta la luz. Su abuelita murió en sus brazos. Su papá murió cuando él era niño y prometió que uno de sus hijos haría una iglesia en su rancho. Y su abuelita dijo que si pasaba ese día moriría. Y bueno, básicamente ese hecho se llevó a cabo. Verifica qué fue lo que sucedió allí para que esa programación se cumpliera de esa manera. Uno, dos, tres. Forma parte de un conjunto de entidades. Explica cómo hay una especie de información que se introduce por cada una de ellas hacia un aspecto en específico, haciendo que todo empiece a cobrar sentido. No es una situación de profecía, ni mucho menos, más bien es toda una situación como programada Armada. y estratégicamente puesta. Es decir, ponen una programación uno, una en otra y en el momento en que se cumple, pues refuerza la certeza o la fe, como llaman. Sí, explica la luz en este momento, comienza a dar el mensaje y explica cómo en una situación como él, haciendo especial énfasis en él, las demostraciones de amor suelen ser muy intensas, pero de una forma muy personal. No, no como conocemos la parte amorosa de forma común, sino que cuando él demuestra un amor o ama es de una forma muy intensa. No necesariamente se expresa o se manifiesta para que todo el mundo lo vea, sino que se siente. Pasa lo mismo hacia la proyección de la fe y la creencia que él puede tener. Cuando suceden estos actos, solamente detonan una fortaleza, un reforzamiento a esta especie de fe y creencia. Ok, muy bien. Eh, Cuando conoce a la que fue su esposa, dice, a la primera persona que me sonríe en la iglesia, esa va a ser mi esposa. Posterior a eso se da y terminan teniendo una vida muy grata, llena de amor. No se logra explicar cómo un plan como este fue ejecutado por entidad. Verifique con la luz, por favor. Sí, el aspecto de su esposa en esta línea de tiempo corresponde al mismo aspecto de la línea anterior. La luz explica cómo, a pesar de que las entidades programan y ejecutan una especie de dinámica y rol específico, eso no involucra la reacción o la respuesta que va a tener cada individuo de manera personal. Muchas veces esta dinámica se sale de sus manos, ya que comienza una manifestación de amor. La manifestación es una prueba de la libertad que se puede alcanzar de manera individual y al compartirla, esta se genera como muy intensamente, muy grandemente, pero no necesariamente se involucra como un juego negativo o una dinámica negativa. Simplemente se empalman las mismas situaciones en las mismas personas de manera cíclica y la respuesta no siempre es la misma. En el caso de ellos, me dice la luz que involucran un patrón de conducta muy similar a un nivel repetitivo y esto genera una vinculación que se hace como una especie de conexión y cercanía mucho más profunda y estable. Explica que la parte de que se amaran y fueran
hasta cierto punto plenos. No era una situación establecida por las entidades. Lo que se estableció fue el lugar, el momento y el patrón en el que se iban a conocer, más no la respuesta que se tuvo. Explica también cómo dentro de cada uno había una programación específica diferente a otra, en donde tenían que haber un rechazo de manera evidente, donde iban a involucrar diferencias muy marcadas para que el empalme de esa conexión fuera cada vez menor, como si buscaran una separación. Sin embargo, los individuos no actuaron ni respondieron como ellos querían. La respuesta fue completamente opuesta. Explica cómo a pesar de tener pensamientos e ideales diferentes, hubo un proceso de amor que los llevó a la comprensión. Explica cómo la situación de rechazo no se llevó a cabo y en lugar de eso empieza la expresión del amor, pero también una expresión de como protección y mucha admiración. Claro, las entidades tienen una programativa en la cual está basada en una específica orientación, pero pues se escapa de las manos, ya que somos seres sintientes en este caso. El señor José Manuel y su esposa pues actuaron de la misma manera. A partir de tantas veces que han interactuado, ya hay una vinculación no solo para lo negativo, sino para lo positivo, y es lo que se hace presente en los diferentes eventos que fueron marcando de manera positiva su amor. Sí, explica la luz también cómo las entidades generan programaciones en base a los niveles de respuesta basados en un estándar o en una especie de como escala que se van generando. La diferencia y lo que genera que haya cabos sueltos es que los humanos somos sensibles, somos emocionales y no siempre se obtienen los resultados que ellos quieren o se da la respuesta que ellos están esperando. Es por eso que hay situaciones que se salen del control, sobre todo la parte del amor. El amor no corresponde a una jerarquía o a una entidad en específico. El amor como frecuencia corresponde a los humanos, corresponde a la luz. Muy bien. Tiene una engrama marcada, ya que cuando era niño sufrió hambre y ahora cuando se ingieren los alimentos en cierta manera se exceden un poco. Puedes verificar ese punto con la luz y de qué manera nos puede aconsejar, por favor. Sí, engrama identificado. Se identifica el engrama de carencia, no solamente en una cuestión de alimentos, sino también en una cuestión de atención. Explica cómo se busca solventar este tipo de necesidad, ya que muy dentro, muy internamente, es como si siempre hubiera una necesidad ahí y el no poder complacerla implica que en cualquier momento va a volver a aparecer. Es un engrama marcado, muy, muy marcado. Ok. Está allí latente, en cualquier momento desde el inconsciente se activa. Sí. Muy bien. Inclusive, aunque el cuerpo no sienta una necesidad de alimento, es como si la parte superior, la parte mental, estuviera siempre latente de que lo necesita, pero no es así. Ok. Tuve una pesadilla el fin de semana pasado donde sueña con unos amigos taxistas y aparentemente estaban ingiriendo carne cruda. Esto generó en él una sensación de estarse ahogando. Inclusive se despierta y tiene esa sensación. Vamos a ese momento. Uno, dos, tres. Estamos en ese momento. ¿Qué observas? Se observa como en la parte superior hay entidades, hay una nave, se observa como hay una especie de proyección, están metiendo una pequeña, es un tubo, como una manguera. Se ve cómo cae directamente sobre él, está en la frente. Hay humano luz en este punto dentro de él y se observa cómo comienzan a mandar múltiples proyecciones. Estas proyecciones están atacándolo directamente en el mundo onírico con el objetivo de que haya una emanación energética bastante grande. Esta energía no solamente genera un desprendimiento energético, sino que también permite la extracción del humano luz. Se extrae por la boca. Y es lo que él interpreta como ahogamiento. Es decir, ponen las diferentes estímulos allí a través de esa frecuencia, las proyecciones, él lo interpreta como sueño y el ahogamiento representa más bien la parte de extracción de su mano luz.
Sí, sale por toda la parte, como si saliera solo por la cara, pero es que es como una aspiradora y se ve como lo sacan así y sale muy evidentemente por la boca, entonces poder tragar y no poder respirar. Vamos a trasladarnos línea de tiempo actual allí en su casa frente a ellos. Uno, dos, tres. Neutralizamos todo al llegar, por favor. Nos trasladamos. Se observan dos grises cerca de él. Están a 2 metros de distancia, no se acercan mucho. ¿Por qué nos acercan? ¿Qué es lo que no les permite acercarse? Hay un campo energético que está junto a él en este momento y se observa cómo impacta. Cuando impacta, genera una activación en la zona cardíaca. Esta activación empieza a ser una emanación energética en todo su cuerpo, como muy similar a una activación en luz, pero es como un estado de tranquilidad muy elevado Claro que le que abarca permite un tener una espacio. frecuencia, ajá, le permite tener una frecuencia diferente en cuanto al entorno y al espacio que hay. Están esperando un momento de distracción para volver a acercarse, pero se ve como el acercamiento es por periodos muy cortos. Se ve como si estuviera en un punto estable, con muy pocos desniveles. Entonces, eso les cuesta más trabajo. Muy bien, verifica este siguiente punto con la luz. Hace un mes, más o menos, en épocas de Navidades, se encontraba en un estado bastante delicado de salud. Posterior a esto, tiene una interacción con su hija y su salud ha ido mejorando. Hay diferentes factores que están afectados aún, pero ha mejorado significativamente. ¿A qué corresponde toda esta mejoría? Corresponde al ensamble lumínico. Me explica la luz cómo en diferentes ocasiones se ha hecho liberación del humano luz. Esta liberación genera un impacto por breves momentos, puesto que aunque no se reconoce la información a un nivel elevado, el impacto al punto sensitivo sí se reconoce, sí se hace presente. El humano luz permite que haya una regeneración de diferentes tejidos que permiten que los órganos empiecen a tener un funcionamiento más óptimo, generando también una descarga de energía que le permite estar como más activo. A eso corresponde. Muy bien. El humano luz de Beatriz, dile que salga y iniciamos proceso de verificación, por favor. Sí, iniciando verificación, él accede. Sí, Corresponde. muy bien. Eh, verifica qué es lo que tiene en su aspecto físico en la parte de los bronquios, ya que ha tenido muchísima flema e inclusive un silbido en esa parte. Se observa cómo es una zona vulnerable. Hay un desgaste biológico en toda esa área y no solamente se ve el desgaste, sino también se ven implantaciones. Se observa cómo hay múltiples esferas en todo el sistema respiratorio, pero el silbido va más en cuanto a una especie de tubo que está conectado desde la garganta hacia los oídos. Me explica la luz que están buscando hacer una alteración también en toda la zona arterial para generar un colapso más elevado, pero no se ha podido llevar a cabo. Explica cómo la zona baja, toda la parte del intestino y la zona sexual también está siendo intervenida y explica cómo las extremidades inferiores, específicamente las rodillas, están teniendo un desgaste mucho más avanzado. Me enseña la luz cómo hay una especie de goma que están en todas las incrustaciones, no solamente de sus rodillas, la conexión entre los huesos, sino también en la parte de los dedos y el tobillo. El Ok, silbido corresponde al tubo que está conectado y sí hay implantación en el sistema respiratorio, pero también es una zona vulnerable. Está desgastado. claro, los diferentes años en los que ha venido estando afectado toman como consecuencia lo que pasa en línea de tiempo actual. Bien,
Sufre de hipertensión, diabetes y en los últimos estudios que se ha realizado salió afectado la parte de su hígado. Puedes verificar esta información con la luz, no solamente de cómo se encuentra ahora, sino de todo el proceso que ha venido estando llevando, por favor. Sí, me explica la luz que corresponde a los múltiples artefactos que ha tenido dentro y a la afectación que se ha llevado a cabo de diferentes formas a todo su organismo. Explica también que gran parte de la implantación se llevó a cabo a través de la alimentación como punto de entrada a su organismo. Me explica cómo la zona del hígado está afectada, pero es específicamente de manera externa, no interna, como no a un nivel profundo. Esto en base a la alimentación también, pero está directamente conectado con una parte central, como una pequeña conexión que hay entre el esófago y la boca. Me explica que a partir de todo lo que ingiere hay un factor contaminante para garantizar que cada cosa que entre sea contaminada y de esta manera todo lo que se traslada a los diferentes órganos esté dañado. Ok, Me dice también cómo hay un factor emocional. Explica cómo las emociones no solo afectan la parte psíquica o la parte mental como nosotros suponemos, muchas veces esto afecta también de manera drástica a todo el sistema biológico humano. Cuando hay un flujo que queda completamente obstruido, este flujo obstruye por completo a los demás. Explica la luz cómo es una persona sumamente sensible, sumamente emotiva, pero también sumamente como discreto, como muy reservado, muy reservado, no tiende a hablar mucho sobre sí, cómo se siente. Y hay momentos en su vida en los que ha habido como golpes emocionales muy fuertes y esto va generando un daño también de manera directa en toda la zona digestiva. bien, bien. Se abre portal dimensional y hacemos conexión con 10.000 humanos luz. Uno, dos, tres. Se abre portal, observo cómo están llegando los humanos luz y así como llegan están siendo verificados. Todos corresponden en frecuencia y vibración humanos luz. Se cierra el portal. Muy bien. ¿Quién está a cargo allí en casa o en la nave? Es uno de los grises que está cerca de él. ¿Cuál es su nombre? Menwinger. Menwinger. Muy bien. La luz extrae la información correspondiente a José Manuel y todo lo que están realizando allí, toda esa dinámica que se está dando ahora. Sí, la luz extrae la información y comienza a compartirla. Me explica que parte de la implantación que han querido realizar no la han podido colocar. Me explica cómo están buscando hacer una especie de descarga y ataque a nivel masivo en toda la zona arterial que genera un colapso directo, pero no se ha podido llevar a cabo. Explica también cómo no han podido colocar tecnología masiva en el entorno, ya que se está como si se movieran cerca de él, pero cuando hay un momento como estable o cúspide o donde él está envuelto, las entidades tienen que salir de manera inmediata porque es como si la burbuja se sellara por completo. Hay espacios en donde se abre por la energía o por un momento de como descuido y Ok, me explica la luz como parte de la tecnología que tienen en la nave es con esta finalidad. La estructura lumínica tiene una forma específica y sellada y a su vez tiene como un sustento lumínico que es el equilibrio. Conforme se va haciendo una limpieza, esta burbuja permanece y mantiene su funcionamiento original, pero cuando empieza a ser atacada de una forma externa, ya que se localiza de manera específica las coordenadas, claro, empiezan a generar un ataque, se empalma con la energía endoplasmática y genera una abertura. Pero como esta burbuja sigue teniendo una especie de como base, como un soporte, cuando dejan ese ataque se vuelve a cerrar. Es como si fuera un tubo de energía que permite una apertura, pero cuando las entidades se van, la burbuja se vuelve a sellar. claro. Nada más en los momentos en que pueden ingresar. Muy bien, déjame hacer cambio con Mes Wergwer.
Repíteme cómo es el nombre. Menswear, no lo puedo pronunciar. Vale, déjame con menswear. Uno, dos, tres. Menswear. La has tenido difícil. En casa la situación está complicada. Quizás te has podido Mm, acercar al aspecto físico del señor Juan Manuel, pero ¿qué crees? Hay un aspecto despierto en casa, trabajando, haciendo la tarea día a día. Así que, humano, tus palabras no provocan ninguna afectación en mí, humano. porque no sienten, es por eso. ¿Qué es lo que estabas buscando hacer en el señor? Descríbelo ahora. Se busca hacer una afectación en todo el sistema en conjunto. Una afectación en la zona arterial generará un colapso en el área cardíaca. De igual forma, y a nivel simultáneo se generará un derrame en la parte superior de múltiples líquidos humanos. No, Este líquido está lleno de componentes que permiten un colapso en la zona cerebral. El colapso va principalmente a la extracción energética y extracción de información. El humano posee códigos específicos. Humano. correspondiente al sueño ese que estabas enviando para que hubiera un colapso. ¿Cómo lograste sacar al humano luz? Porque específicamente de la carne cruda, ¿qué relación encontraste? El humano tiene recuerdos específicos correspondientes a la ingesta de alimentos. Se coloca una proyección adecuada para generar un vínculo emocional. Cuando se genera este vínculo, la proyección debe ser sutil, pero directa y específica. La carne en ese momento genera una emanación energética tan potente que permite la extracción. La extracción se ejecuta a través de nanopartículas de tecnología humana. Esta tecnología permite la extracción inmediata del aspecto lumínico y a su vez la captura. El Bien, objetivo principal era que esta tecnología se introdujera de manera directa al cuerpo, pero el cuerpo se resiste. claro, Daño su frágil ego humano al saber que no comprendes lo que digo. sí, lo comprendo. No el aspecto físico del señor, quizás no comprende toda la información, pero la siente, algo que ustedes nunca van a entender. El sentir es lo que lo has traído aquí, el sentir es lo que trajo esa conexión hasta su hija. Y ahora, bueno, ese mismo sentir te llega a la desintegración. Vas a ser eliminado, déjame con Monse. Uno, dos, tres. Bien, observa ahora que tu mano luz te repotencializa. Ahora, Sí, lo hace. ¿cómo te sientes? Me siento bien. De acuerdo. Extraen toda la información de este gris correspondiente a su jerarquía. Uno, dos, tres. Se extrae la información y se comparte. Es, es un reptil, Sí, color. pero es como si fuera plateado, pero tiene cuernos. Ok, Es erguido. Es como si tuviera dos cuernos muy grandes y más cuernos en la parte trasera. Me explica la luz que corresponde a tecnología. La parte delantera sus ojos son muy grandes, la nariz también se ve prominente, pero es como si estuviera un tanto más en gancho, no en pico, solo ligeramente en gancho. La boca es muy grande, se ve solamente una línea que atraviesa su cara, pero es muy grande. Se ve como si estuviera muy musculoso, pero también hay muchas deformaciones en la parte de su pecho, como si tuviera esferas incrustadas. Las manos son grandes, son largas. Se observan las uñas que son bastante largas también y me explica la luz que en cada dedo tiene tecnología también. ok. ¿Cuánto mide? Ha formado, sí,
Mide 34 metros, pero explica la luz que ha alcanzado esta posición en base a la experimentación que genera dentro de sí mismo y al alcance que tiene esta tecnología y el daño. Explica cómo cada parte de su cuerpo está de alguna forma intervenida. En la parte de las manos se ve como si hubiera un armamento que genera como una sonda, se ve como si fueran muchos círculos, como cuando tiras una piedra al agua y se hacen muchos círculos, Sí, y esta sonda empieza a hacer una contaminación en la parte cerebral, generando un colapso. Me explica la luz que de esta manera ha alcanzado la posición en donde está, pero específicamente en la parte humana, este colapso es como si hubiera una especie de derrame y simplemente, interpreta así, pues ¿no? sí, es una especie de estallido dentro de la zona cerebral. Es muy peligroso. Comprendido. Es decir, este reptil es una tecnología andante. Eh, Biotecnología, sí. Bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Los mayas? Verifica con la luz. Sí, pero no es su nombre original. Se Ok. hace pasar por él en múltiples ocasiones, pero no es su nombre original. Es decir, toma este nombre y aprovecha el culto que le rinden al dios maya. Bien, Sí, de acuerdo. Ahora observa su planeta o su sistema. Uno, dos, tres. se observa planeta, Sí. está lleno de tecnología también, hay armamento de defensa y ataque, y es como si hubiera una especie de sellado en el planeta. Se ve cubierto completamente por un metal. En la parte interna se ve como hay múltiples laboratorios y muchas estructuras. Todo es metálico. Muy bien. ¿Cuál es el nombre? Es SZEK, Sí, hay una K volteada sí, y es, se parece mucho al símbolo de pi, pero está más en diagonal y tiene dos puntos arriba, ¿cómo lo pronuncio? como un gruñido. Bien, Es como un swag, swag, de acuerdo. swag. Se comparte la información completa con los humanos luz. Verificamos si somos suficientes humanos luz o requeremos más. Se sugiere llamado de más humanos luz. Muy bien, se abre portal dimensional y hacemos conexión con los humanos luz suficientes para llevar a cabo este proceso. Uno, dos, tres. Ahora. Se abre portal y están llegando humanos luz. Se observa como en cuanto llegan están siendo verificados. Sí. Se cierra portal. Todos corresponden en frecuencia y vibración humanos luz. Muy bien, se comparten las coordenadas precisas y nos trasladamos. Uno, dos, tres, nos acompañan todas las entidades. Al llegar todo queda completamente neutralizado. Espirales, cascos y burbujas. Ahora. Sí, nos trasladamos. En cuanto llegamos, todo queda completamente neutralizado. Se observa cómo la luz envuelve a todas las entidades que hay en burbujas lumínicas y se les colocan aros y espirales. Se observa cómo la jerarquía le hacen exactamente lo mismo. Son envueltas es envuelta en una burbuja de luz, se le colocan diferentes aros y se le coloca una especie de casco lumínico. A su vez se observa como todas las extremidades de su cuerpo están como envueltas nuevamente en una burbuja, pero es como pequeñita, como energía específica para esa zona. Se observa cómo la tecnología quedó completamente bloqueada. Todo está paralizado. Ok, muy bien. Observan dónde se encuentran humanos luz y aspectos físicos. Proceden a la liberación, repotencialización, fusionan. Ahora. Sí. Se identifican dónde están los supernos luz. Veo cómo una vez que identifican en dónde están, empiezan a desmantelar la tecnología y comienzan a liberarlos. Los liberan y los repotencializan. Hacen lo mismo con los aspectos físicos que están aquí.
Una vez que están siendo liberados y que ya están en buenas condiciones, comienzan a emparejarse, todos libres. Muy bien. Desintegran toda la tecnología que tiene allí la jerarquía Kukulkan. Ahora, Sí, la luz empieza a desintegrar la parte de los cuernos primero. Después empiezan a quitar múltiples placas metálicas que están forrando a esta jerarquía. Se observa cómo en las extremidades, tanto en manos y en pies, tiene una especie de, como si fuera un esqueleto, está por dentro. Y se ve cómo comienzan a desintegrarlo también. Primero lo extraen y en cuanto sale de su cuerpo queda completamente desintegrado. En la zona de la cintura tiene una especie de cinturón bastante ancho también, es metálico y se ve cómo lo desintegran completamente. En la parte trasera de ambas piernas también hay una especie de como un tubo, es muy, muy delgado sí, y se ve cómo lo desintegran igual, lo extraen y lo desintegran. Estaba lleno de armamento. sí. Todo lo que tenía en su aspecto fue totalmente desintegrado la biotecnología. Sí, por completo. Mm, Explica la luz que esta tecnología que estaba dentro de su cuerpo también generaba una alteración. Esta alteración estaba actuando de manera simultánea, como si todo el conjunto hiciera que hubiera una aceleración en cuanto a los procesos cerebrales que de manera biológica tiene la jerarquía, como si lo hicieran más inteligente y con claro, potenciaba todo. proyecciones a través, ajá. Muy bien. La luz te prepara para el cambio. Uno, dos, tres. Kukulkan, ¿me escuchas? Estás totalmente neutralizado. El resultado de la conexión luz. ¿Desde cuándo te haces pasar? ¿Desde cuándo tomas ese nombre? Dios de la cultura maya, creador de los vientos. Ah, humano. Soy un creador humano. Soy un dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te haces pasar por Kukulkan? Mm, Desde el inicio de tu holograma humano. Si fuiste el primero que tomó ese nombre, Cuatro como yo. que uno de ellos era también que Quetzalcóatl, que también decían que eras la serpiente emplumada. Mm, Dioses humano. Mm, Somos una raza superior. Debemos ser tratados como tal, insignificante humano. No crearon nada, solo toman lo que ya ha creado, lo modifican y lo utilizan a su favor. Pero la humanidad toma conciencia de una forma u otra. Esos lazos que ustedes aprietan hasta ahorcarnos en algún momento nos cansamos y decidimos salir de allí. Y ahora eso es lo que ha llevado hasta aquí. No se cansan, humanos, se someten. Están tan acostumbrados a su diseño que voluntariamente se someten. Bien, déjame con Monse. Uno, dos, tres. Ahora, tu mano lo está repotencializa. Ahora. Lo hace. Bien, observa ahora que la luz ejecuta el llamado de todas sus tropas, tecnología, naves, todo lo que esté a su cargo comienza a llegar y ser envuelto en una gran burbuja, neutralizados. Ahora. Sí, la luz ejecuta el llamado directamente. Se observa cómo comienzan a llegar las entidades. Llegan múltiples naves y conforme están llegando están siendo completamente paralizados. Se observa cómo son envueltos en energía lumínica
Las naves quedan totalmente obsoletas, no pueden cumplir ninguna función. Las entidades no pueden comunicarse tampoco ni ejercer ningún tipo de movimiento. De acuerdo. Proceden Siguen al... llegando. Sí, confírmeme cuando ya hayan terminado de llegar, por favor. Ya dejaron de llegar. Perfecto. Proceden a la eliminación de todo lo que esté allí, su planeta, entidades, naves, tecnología y la jerarquía Kukulkan de todas las líneas de tiempo. Por favor. Ahora. Sí, veo cómo la luz comienza a actuar de manera simultánea. Es un trabajo en conjunto. Se observa cómo toda la tecnología y las entidades que están aquí empiezan a ser desintegradas. La luz hace un envolvimiento completo del planeta, pero ahora esta energía que empieza a envolver sobre la energía que le estaba empieza a tener movimiento y conforme envuelve empieza a desintegrar y a comprimir. En el caso de la jerarquía, se observa cómo comienzan a desintegrarla, pero a su vez hay una especie de extracción de información. Es como si extrajera la información de su zona cerebral y comienza a desintegrarla ahora. Pasa lo mismo con los aspectos físicos. Es como si extrajera parte de lo que había dentro, como un remanente dentro de Claro, sus para ya no ser activado de ninguna cerebros. manera. Sí, y queda completamente eliminado. Muy bien, todo limpio. Ahora sí, Muy todo bien. limpio. Nos trasladamos de manera simultánea al lugar de residencia del señor Juan Manuel. Su casa de aquí y la otra donde reside. Uno, dos, tres. Ejecutan el proceso de limpieza y repotencialización de la burbuja, por favor. Sí, los humanos los se dividen en dos grupos y se ejecuta el traslado. Yo estoy en donde están en este momento, se observa cómo se hace un Sí, barrido, no hay tecnología, simplemente hay una pequeña cantidad de energía. Esta se desintegra y comienzan a fortalecer la burbuja lumínica. En el caso de la otra ubicación, me explica la luz sí, la piedad. cómo se hace una limpieza, un barrido, y comienza la formación de la burbuja desde cero. Me indica que está activa ahora. Muy bien. Ahora sí, nos despedimos de todos los humanos luz de ayuda y los que estaban en el planeta. Uno, dos, tres, regresa. Sí, agradecemos y nos despedimos. Se abre portal y veo cómo se van. De acuerdo. Se cierra portal. El nombre del humano luz del señor Juan Manuel, hacemos conexión. Ahora, Sí. me lo deletreas, por favor. B Sí, A S T E L H I. Bastelli, Bastelli. Sí. dimensión, 27. de acuerdo. Eh, Hacemos conexión con el médico Saturno. Uno, dos, tres. Sí, se abre portal. Observo cómo ingresa. En cuanto ingresa está siendo verificado por nuestros humanos luz y me confirman que es él. Se comparte la información de los aspectos físicos que están en casa y se procede a la repotencialización de cada uno. Por favor, solo descríbeme el del señor Juan Manuel. Ahora, Sí, se comparte la información. Estamos cruzando el portal nuevamente y estamos en su espacio. Hace descender una burbuja para cada aspecto y comienza la repotencialización. En el caso del señor Manuel, se observa cómo la energía comienza a impactar de manera simultánea en diferentes órganos. Se ve como una vez que impacta la energía, empieza un envolvimiento en cada uno de ellos y a su vez es como si hubiera una especie de choque energético, como si se estuviera comunicando la energía que hay de un órgano a otro y se empalmara. Se observa como también empieza primero en la zona central, se ve toda la zona digestiva, se ve el hígado,
se ve la zona sexual también, y posterior a esto la energía comienza a expandirse completamente. Me explica el médico Saturno que en esta situación la repotencialización inicia con los órganos más afectados y es por eso que inicia como en toda la zona media. El por qué Sí, es para que haya una sensación como inicial, buscando que el aspecto pueda sentirlo de ok, manera directa, de manera como buscando que el Señor lo pueda percibir y sentir, sí, ahora que com- está abierto a la... ¿Cómo? sí, continúa. Ahora que está abierto a la información, una vez que termina con toda la zona central, se observa cómo la energía comienza a expandirse y ahora inicia una inoculación de manera inmediata en toda la parte neuronal. Se ve cómo la red neuronal comienza a iluminarse, ambos hemisferios empiezan a trabajar como al mismo tiempo, como en comunicación. Se observa cómo se ilumina completamente la zona cerebral y ahora comienza a descender la energía. Hay un envolvimiento en ambos globos oculares, hay una especie de energía que hace como una lubricación, como una humectación desde la nariz a todo el sistema respiratorio. Se observa como en la zona de la garganta hay irritación. No está seca, pero se ve como sumamente irritada. Y lo que hace el médico Saturno es que hay una especie de cubrimiento de energía lumínica y se ve como en donde hay pequeños desgarres, se sella completamente con energía luz para regenerar esa parte. Explica cómo el estado actual del señor es óptimo y es mejor al que estaban buscando. El daño no es tan severo como lo que querían hacer. Ok, Al contrario, está en un estado óptimo, ya que sus órganos pueden recuperar un estado funcional. biológicamente estable y funcional. Eso es bastante bueno, ya que el daño no ha sido tan drástico a pesar de las intervenciones y las contaminantes que hay dentro de su sistema. Ahora lo que hace es que hay una especie de limpieza en toda la parte arterial y veo cómo comienza a nivelar no solo la parte emocional y la parte psíquica, sino es como si estuviera estabilizando todos los niveles de tensión y estrés en todo su cuerpo en general. Ahora hay un acercamiento y me muestra el conducto sanguíneo y me muestra cómo empieza a ser cubierto completamente de energía lumínica, pero inclusive es como si la sangre se viera completamente iluminada. Me explica que está limpiando toda esta zona. Me explica también sobre las paredes que hay en estos conductos y cómo también están siendo fortalecidas. Ahora hace un acercamiento mucho más profundo y me muestra parte de la célula y del tejido que hay en todo su aspecto. Y me explica cómo esta repotencialización puede alcanzar niveles bastante elevados, ya que el aspecto está en un estado óptimo y estable en este momento. Me muestra cómo la célula comienza a tener una actividad mucho más estable, mucho más buena biológicamente y cómo este tipo de comportamiento celular comienza a comunicarse y a expandirse. Conforme se va expandiendo, la célula luz comienza a tener actividad también y se ve como si se iluminara completamente. Se observa el árbol lumínico, este es el árbol y se ve cómo se activa por un momento muy breve, pero es como si se iluminara, hay una descarga completa en todo su cuerpo y regresa a su estado original como estaba. Me Ok, muestra también las extremidades y me explica que por la condición genética que en este momento está atravesando, hay momentos específicos en donde es como si las extremidades se adormecieran. Entonces lo que hace ahora es una pequeña descarga en el sistema, es el sistema nervioso, pero a su vez se conecta con todas las terminaciones nerviosas de la piel y sí, cómo está repotencializando todo esto. Me explica también cómo en la zona superior hay una activación de glándulas interdimensionales y cómo el procesamiento de la información que actualmente se recibe es mucho más efectivo. No solo el procesamiento, sino también la capacidad de entendimiento y almacenamiento. Explica ok, que es importante aprender a manejar la parte emocional, ya que reprimirlo no es manejarlo, pero lo da como un mensaje para todos, no en específico. ok, ok. ¿Terminó? Sí, Muy bien, le damos las gracias y regresamos.
Sí, agradecemos y nos despedimos. Él abre un portal y lo estamos cruzando ahora. Sí, muy bien. Listo. Su mano luz, un Basteli. Déjame con Basteli. Uno, dos, tres. Hola, hermano. Bienvenido. Gusto poder sentirte justamente en este momento. Te estoy escuchando por primera vez, Juan Manuel. Quiero creer algún consejo que le puedas dar en este proceso que se está iniciando. Solo no temer a lo que no se recuerda, puesto que se confunde con lo que no se conoce. Lo principal es conocerse a uno mismo y conocer el comportamiento lumínico, así como el soporte lumínico de cada uno, los lleva a conocerse a sí mismos. No es algo externo, no es algo ajeno, es la parte más interna, la parte más pura, la parte más original, la más sensible. Es un proceso sumamente complejo, pero los beneficios son muy elevados. Nada que agradecer. Déjame con Monse. Uno, dos, tres. Bien, ahora observa que cada uno de los humanos los ingresa en su respectivo aspecto físico. Ahora, Sí lo hacen. de acuerdo. Preparamos para volver. Cuento de 5 a 1 y vamos a ir volviendo. 5, comienza